Esta es una columna del Daniel Matamala que vamos a leer, porque la mandaron insistentemente. Y tiene que ver con lo que pasó con el Gals Chile, po. Esta weá donde los libertarios fueron estafados por sus propias ideas, en el fondo. Nadie los estafó en el sentido estricto, sino que se estafaron a sí mismos. Y dice Daniel Matamala: una guitarra se escucha de fondo mientras la letra de la canción es acompañada por idílicas imágenes campestres. Muy lejos, en los valles de Chile, hay un lugar al que puedes ir y pasar mucho tiempo con gente que entiende que no tienes que ser un esclavo. El video era una forma curiosa de publicitar un proyecto inmobiliario. Es que este no era un proyecto inmobiliario cualquiera, iniciado por el canadiense Jeff Berwick y los estadounidenses John Cobbin y Ken Johnson, que se promocionaba como un Edén para un grupo ideológico, los libertarios. Paga en Bitcoin por una parcela en el paraíso libertario chileno era uno de los titulares que inundaban los medios de esa tendencia en la web. La ideología libertaria propone un mínimo de intervención estatal, dependiendo de su nivel de radicalización. Hay quienes prefieren llamarse anarcocapitalistas, algunos califican cualquier impuesto de robo, abogan por la disminución al mínimo o a la abolición total del Estado, niegan la existencia de los derechos positivos o sociales, apoyan el porte libre de armas, promueven legalizar la venta de órganos humanos y exigen que las monedas oficiales y bancos centrales sean sustituidos por formas de intercambio entre privados como las criptomonedas. Ya, a ver, aquí hay un par de cosas que quiero aclarar, que quiero comentar. Yo no digo que cualquier forma de impuesto sea robo, pero sí creo que pagar a un Estado abstracto, como es la República, pagar a un Estado abstracto para que tenga tu dinero alguien, porque el Estado abstracto no tiene dinero, hay alguien concreto que se queda con tu dinero, es claramente una estafa. El Estado liberal es una estafa, pero no tiene que ver con el tema de que los impuestos en sí sean robos, sino con el Estado liberal es una estafa. Porque si tú, por ejemplo, eres un siervo de la gleba en el siglo IX y trabajas una tierra y le pagas tributo a tu señor por el derecho a trabajar esa tierra de forma segura, sin que vengan los vikingos, no sé, a saquearte y teniendo un castillo donde cuidarte, un granero dentro del castillo donde dejar tus bienes y donde puedan protegerse, etcétera, tu familia, tus hijos. Hay un intercambio concreto de bienes y servicios con una autoridad. Y esos tributos son impuestos, pero no son robo, porque hay un intercambio concreto de bienes y servicios. Yo aquí trabajo tranquilamente y tú me cuidas y yo te doy un porcentaje de lo que yo soy capaz de producir porque tú me estás cuidando. Pero en el caso del Estado liberal moderno, lo que hacemos es echar plata a fondo perdido en un agujero imaginario abstracto donde nadie sabe quién cuenta con esa plata, nadie es dueño de esa plata y finalmente se la termina agarrando el más pillo. Con lo cual, necesariamente, el impuesto en un Estado liberal moderno es sí o sí robo. Pero eso no significa que toda forma de tributo sea robo, porque no toda forma de Estado es fraudulenta. Solo la forma de Estado liberal, abstracta, republicana, democrática es fraudulenta. ¿Bien? Sigamos. El proyecto emplazado en Curacaví fue bautizado como el Galt Chile, la quebrada de Galt, aludiendo a la novela de cabecera de muchos libertarios, La rebelión de Atlas de Ayn Rand. En ella se divide el mundo en dos clases, los saqueadores, burócratas en especial, mentira, está lleno de empresarios en la clase de los saqueadores, que viven de grabar a los demás, y los productores de la riqueza, empresarios principalmente, falso, está lleno de trabajadores en la novela que son productores. Siempre hacen esto así como de que tratan de llevarlo como a una dialéctica marxista invertida. Y algo de eso hay, pero es una mirada superficial y totalmente antojadiza de la filosofía randiana. Yo no soy randiano, no defiendo la filosofía de Ayn Rand, pero ojo, eso no es lo que proponen, no es que dicen los empresarios por un lado y los que roban por el otro, no. Los que viven por medio de la fuerza, del esfuerzo de los demás, y los que viven de su propio esfuerzo y de su propia inteligencia, de su propia razón y de su propia disciplina. Esa es la distinción que hace Ayn Rand, ¿vale?
Y hay trabajadores y empresarios y burócratas y todo en ambos lados. Recuerden que el juez, no me acuerdo cuál fue el juez, Mulligan, creo que no, Mulligan es otro. Pero hay un juez, de hecho, que es un burócrata, que es uno de los fundadores del rancho Galt, de la quebrada Galt en el libro, a la misma Dagny Taggart, que es digamos, la protagonista hasta cierto punto, porque la historia transcurre más bien de su lado. Uno de sus trabajadores principales llega a la quebrada Galt antes que ella, así que no es empresarios contra burócratas como quieren plantearlo tanto los libertarios como los comunistas, sino que tiene que ver con, la idea de Ayn Rand tiene que ver con gente que usa su mente y depende de su razón para poder existir, y gente que toma prestada la mente de los demás. Esa es la idea central de todas sus novelas y de toda su filosofía. El ser humano, el ideal del ser humano, de acuerdo a Ayn Rand, es vivir con la propia mente, sin contaminarla con las emociones, con la pura razón, sin contaminarlo con emociones, sin contaminarlo con supersticiones ni con misticismo. Solo razón, y ese hombre es bueno, y el que contamina su mente termina parasitando la mente de otro. Esa es la premisa de ella. No es una premisa correcta, pero esa es, no otra. Bien. Que sostienen al resto con su creatividad y empuje. En la novela, estos héroes cansados de la sociedad estatista, no se cansan de una sociedad estatista, se cansan de una sociedad con proteccionismo, amiguismo, corrupción, vagabundo, y sobre todo están rebelándose contra un código moral, están rebelándose contra el altruismo comteano, ¿vale? La novela de Ayn Rand plantea una distopía donde el mundo sigue, el mundo entero sigue el altruismo de Comte, y un grupo pequeño de personas que son realmente claves en la sociedad porque son seres racionales, ultra productivos y muy trabajadores, siguen la filosofía de ella, y eso los hace separarse. Entonces lo que más los separa es el abismo que separa a los dos tipos de personas. En la novela de Ayn Rand no es el ser productivo, no ser productivo, ni el estatismo ni el no estatismo. Lo que separa a ambos grupos, señor Matamala, que no ha leído un libro en su vida, y este es un básico de leer, lo que los separa es el código moral. Los egoístas viven de acuerdo a su razón, y los altruistas viven de acuerdo a la idea al parasitismo de lo común, porque no son capaces de usar sus razones. Esa es como la idea de Ayn Rand. No estoy de acuerdo con esa idea, pero esa es la idea, no la tergiversemos, ataquemos la idea, la que es. Entonces, en la novela, estos héroes cansados de una sociedad estatista, según Matamala, que no es así la novela, deciden retirarse a un remoto valle en Colorado, en la quebrada Galt, para vivir libres de opresión. La visión de Ayn Rand de un Galt's Gulch es ahora realidad y acepta Bitcoin, proclamada en 2013 en un sitio web libertario. Las parcelas estaban disponibles por unos cientos de miles de dólares ahora para cualquiera que quiera un mundo libre y no quiera Estado. En palabras de Berwick, este inversionista había escapado de Canadá por considerar que hay pocos países menos libres en el mundo. Sí, Canadá está bien, es jodido hoy en día. Igual nadie es libre en ninguna parte, pero bueno. Y promocionaba a Chile como un lugar ideal para su utopía, porque su economía libre, sus impuestos extremadamente bajos, y porque el presidente Piñera cree en Ayn Rand, y porque podían comprar derechos de agua y privatizarlos para las parcelas. Berwick añadía urgencia a la inversión con sus predicciones apocalípticas. En 2013 advertía que las monedas emitidas por gobiernos estaban a punto de desaparecer en un colapso global, por lo cual urgía a deshacerse de dólares lo más rápido posible. Y qué mejor manera de hacerlo que invertir en un Edén libertario de 5.000 hectáreas donde los dólares serían reemplazados por bitcoins. Cobin, que era profesor de la Universidad Andrés Bello, tenía vínculos con grupos religiosos, políticos y económicos ultraconservadores de Chile, sumaba otros ganchos. Nuestro país era ideal por su prohibición de cualquier tipo de aborto, y prometía a los hombres solteros muchas potenciales esposas que tienen valores tradicionales, lo que sin duda es atractivo. Dijo que para las empresas era un costo ser mujer, que su lugar era la cocina. Recuerda a uno de sus alumnos, clamea fuente que te sacaste.
Unos 60 libertarios estadounidenses confiaron en las promesas y entregaron su dinero. Cobain pronto abandonó el grupo, calificando a sus ex socios de sinvergüenzas despreciables. Cobain siempre entraba a todas las cuestiones con mucho entusiasmo y salía con mucha rabia. En volada hacer lo mismo en la cárcel, entrar con entusiasmo y salir con rabia. El punto es que eran unos sinvergüenzas despreciables, ojo. Cobain es un sociópata, le contestó Johnson. El engaño comenzó a salir a la luz cuando algunos inversionistas viajaron a Chile y descubrieron que nada de lo prometido existía en la realidad. Al querer recuperar su dinero se toparon con obstáculos ideológicos. Muchos de ellos consideraban que al recurrir a la justicia parte del Estado era contrario a sus principios. Es un fraude por afinidad, dirigido a los simpatizantes del movimiento libertario, explicó un abogado de 20 víctimas, que finalmente se resignaron a recurrir al Estado para intentar recuperar su dinero por medio de una serie de demandas en Chile y en Estados Unidos. Pero había poco que hacer. Muchas transacciones fueron informales, sin contratos por escrito, promesas de compraventa ni inscripciones de bienes raíces. Los libertarios aceptaron de buena gana estas condiciones presentadas como una opción ideológica. Las sucias manos del Estado y su burocracia no tenían nada que hacer en este Edén. Johnson y Berwick se acusaron mutuamente de engaño y el canadiense abandonó el proyecto para fundar Anarcapulco, en México. Otro emprendimiento libertario cuyos escándalos se ganaron una serie documental en HBO. Cobain promocionó otro proyecto libertario fallido, Vergel Libertad, en 2019, atacó a balazos, dice este Juan de Matamala, mentiroso, inescrupuloso, mentiroso, porque están los videos y todos los vimos. En 2019 atacó a balazos un grupo de manifestantes en Reñacanó. En 2019 se defendió de manifestantes que lo intentaron asesinar y usó su arma para defenderse, hiriendo a 2 de ellos. Fue condenado a 6 años de cárcel. Eso lo último es verdad. Algunos de los estafados lo intentaron de nuevo, uniéndose al Fort Galt, otro supuesto paraíso, ahora en la costa de Valdivia, que usarían Bitcoin en vez de monedas del Estado, lo que permitiría avivar el fuego de la libertad. Invirtieron $14 millones y un reportaje de Fernando Vega publicado la semana pasada, La Tercera, reveló el fin también de ese proyecto. La moraleja de esta historia de engaños y decepciones es exactamente la opuesta que los entusiastas pretendían probar. Una sociedad así necesita marcos básicos para funcionar, efectivamente, provistos de una autoridad legítimamente establecida. Provistos de una autoridad competente y capaz de hacer su trabajo normalmente heredado. Eso es lo que sería bueno. No legítimamente. ¿Qué significa legítimamente establecida? Bueno, significa democracia. Asco. Vomitan. Democracia. Bueno, esos marcos no te hacen esclavo, como decía el jingle promocional del Galt Chile. Al revés, son ellos los que permiten ser realmente libres, sin estar sometidos a la ley del más fuerte o del más inescrupuloso. Algunos ilusos lo aprendieron de la peor manera en su frustrada utopía de Curacaví. Esta es la columna del Daniel Matamala, ignorante, que comenta cosas que no conoce. O sea, independiente de que tiene razón en 3 o 4 puntos, hay un montón de ignorancia en su cuestión. Un montón de ignorancia. Mucha ignorancia. Necesita leer más libros, señor Matamala. Usted no ha leído muchos libros. Lleva toda su vida siendo un ignorante. Eso es lo que pasa. Por eso escribe esta clase o sea, por eso no le quedó la columna. La idea de la columna es buena. La idea de la columna es buena, porque demuestra que los libertarios en el fondo tienen un problema de base, que es como el ser humano tiene. Voy a mostrarme a mí mismo, voy a cortar mostrar pantalla para hablar de esto. Los libertarios tienen un problema de base, que es que los seres humanos tienen conciencia volitiva, tienen capacidad de tomar decisiones y ellos ponen eso arriba y dicen todo lo demás depende de eso. No, nuestra capacidad de tomar decisiones se encuentra constreñida por unas condiciones materiales, unas condiciones objetivas y tiene que ser dirigida mediante el esfuerzo social hacia el bien común. Ahora, es importante entonces que el ser humano exista en una sociedad que tenga una estructura acorde a su naturaleza. Y el Estado liberal no es una sociedad acorde a nuestra naturaleza, es una sociedad impuesta por la violencia de Bernardo Higgins, por la violencia brutal de los liberales en los 1820 y también de los conservadores a partir de 1830 y de Bernardo Higgins y de San Martín. No es una sociedad natural.
Antes de eso sí había una sociedad natural, obviamente con un enfrentamiento entre dos culturas, dos etnias, dos razas, dos formas de ver el mundo, que son los mapuches con su sociedad natural, los araucanos, los reches, los picunches y los tehuelches con su sociedad natural, y los españoles con su sociedad natural, ambas siendo sociedades naturales. Se enfrentaron porque eran sociedades naturales que tenían intereses opuestos. No tiene nada de anormal que dos sociedades se enfrenten. ¿A qué voy? Los libertarios están mal. Están equivocados los libertarios. Y este es un muy buen ejemplo para demostrar que los libertarios están equivocados. Pero te lo farreáis cuando mostráis tu ignorancia porque citáis ahí a Ayn Rand y no sé qué, y no te lo leíste. No te lo leíste. Mentiste. Muchas gracias por ver este video y les recuerdo que en la descripción se encuentran todos los links a todas las cosas que yo he escrito para que ustedes las compren en Amazon, las lean y las disfruten. Están todas muy baratas y son todas para ustedes. Un abrazo, besito. Chao, chao.